Buenos días, es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta mañana, a través de las jornadas científicas del Hospital Irma de Lourdes de Sanitato, un tema de alto interés social como son las estrategias económicas de las familias panameñas para enfrentar la situación de la COVID-19. Dentro de nuestros objetivos vamos a conocer cuáles fueron las medidas que utilizó el gobierno nacional para mitigar el impacto económico de la pandemia. También vamos a describir las estrategias utilizadas por las familias panameñas ante esta crisis y vamos a hablar sobre unas sugerencias para mejorar la economía familiar. Las medidas adoptadas por los gobiernos han significado el cierre de múltiples actividades económicas, la pérdida de empleo y de generación de ingresos de millones de familias. Para el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL estima un aumento de la tasa de pobreza de al menos 14.5%, lo que representa 28.7 millones de personas más en condición de pobreza. Esta es una cifra muy alarmante para América Latina y por supuesto para nosotros en Panamá, que formamos parte de eso y que quiere decir que también va a considerarse una parte de la población que va a entrar en estos niveles de pobreza. Vamos a hablar un poquito más sobre la pobreza en Panamá. Antes de pandemia se encontraba en 12.6% de la población y la pobreza extrema en 5.2%. Durante el tiempo de pandemia, el PNUD o el Programa Nacional de las Naciones Unidas viene considerando la pobreza multidimensional como tomarla en Panamá, que viene tomando un auge en este periodo. Antes de eso, vamos a diferenciar lo que es la pobreza y la pobreza extrema y por qué se está hablando ahora de una pobreza multidimensional. La pobreza considerada en sí es aquellas personas o aquellas familias que viven con 5.2 balboas diarios para satisfacer parte de sus necesidades básicas, que tienen carencia de una cosa, como le llama la teoría, en tanto que la pobreza extrema es considerada aquellas familias o personas que subsisten diariamente con 3.2 balboas y que sus carencias van en varias dimensiones. Puede ser que no tengan un techo donde vivir, no, obviamente no van a enviar sus niños a la escuela, no van a acudir a una asistencia de salud. Entonces, todo esto se ha agudizado en el periodo de la pandemia y es por ello que entonces la PNUD está hablando de una pobreza multidimensional que toma auge en Panamá, considerándolo a mi criterio un tema de alto perfil y de alto interés para nosotros. Antes del impacto de la pandemia por la COVID-19 y a pesar de la desaceleración en los últimos años, Panamá se encontraba entre las economías de más rápido crecimiento a nivel mundial en los últimos 5 años, según el Banco Mundial lo describe. También este mismo describe que, o prevé, mejor dicho, que los efectos de la pandemia serán altamente significativos en nuestro país. Buscando información, encontré una investigación que está haciendo el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de AIP, Panamá, donde encuestan a 1.199 panameños, en donde el 50% eran del sexo masculino y 50% del sexo femenino. Dentro de las preguntas elaboradas, me llamó la atención esta y se las voy a compartir. Desde la declaración de pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020, su situación económica fue, esta pregunta fue realizada en junio de 2020 de manera virtual. El 59% de los encuestados respondió que su condición económica había empeorado. El 37.9% manifestó que su condición económica seguía igual y solo un 2% informa que su condición económica ha mejorado. Esta misma pregunta la realizaron en enero de 2021 y las diferencias son mínimas cuando se empeora la condición económica, solamente la disminución de un 4%. Sigue igual, disminuyó en 1%, mejoró su condición económica en un 5.3%. ¿Qué nos quiere decir eso? Simplemente está remarcando la desigualdad económica que existe en nuestro país y lo que se va a enfrentar muchos panameños están enfrentándose realmente a la pandemia una vez terminada o darse de la declaración por la OMS que termina la pandemia. La pobreza realmente y la desigualdad
de la economía en nuestro país está creciendo aún más, lastimosamente. Otro dato muy importante de la CIEPS es que en nuestro país hay 315.668 hombres, 176.689 mujeres trabajando por cuenta propia, dando un crecimiento del 6.8% del trabajo informal. Nosotros estamos entre Latinoamérica en uno de los países que tiene mayor índice de trabajo informal. Si normalmente antes de pandemia era tan común ver en los semáforos o en las vías de nuestro país, las vías más importantes, mucha gente vendiendo artículos y toda clase de artículos para subsistir, se va a incrementar todo eso. El trabajo informal e independiente se está acrecentando. La UNICEF también está realizando estudios en nuestro país en el impacto económico de la pandemia. Ellos informan esto. 7 de cada 10 hogares panameños, que representan el 77% de la población, han sufrido pérdida de ingresos. 1 de cada 3 hogares declaró no contar con recursos económicos necesarios para suplir sus necesidades básicas. Si nos vamos a la teoría que habla de pobreza, es cuando no se pueden precisamente cubrir las necesidades básicas. O sea que 1 de cada 3 de nuestras familias panameñas va a entrar en pobreza por la condición de la pandemia. 43% de las familias declaró haber recibido ayuda por parte de un tercero. Un dato muy importante en cuanto a la fuerza laboral es que el 15% de la fuerza laboral del país está compuesta por funcionarios. Quiere decir que fue un 15% lo que mantuvo casi todo un año parte de la economía de nuestro país. Otro dato muy interesante que consideré compartir con ustedes es el 270.000 contratos laborales suspendidos, declarados al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que equivale al 31% de los trabajadores formales del sector privado. También la UNICEF manifiesta que una cifra igual a esta no declaró al Mitradel la suspensión de sus contratos y ellos consideran adicionalmente a esto que más del 3 a 5% de estas empresas no va a renovar sus contratos, no va a abrir sus puestos. Todo encaminado entonces al crecimiento de la pobreza en nuestro país. Los gobiernos a nivel mundial tuvieron que tomar decisiones y medidas para poder paliar un poquito la situación de sus países. Nuestro país no escapó de eso y voy a compartirles dos de las medidas que tomó el gobierno nacional. Una de ellas es el programa de Panamá Solidario, conocido como el Vale Digital, que cada mes se daba a las personas que habían declarado, entre uno de los requisitos, que habían declarado su suspensión de contrato, o también de los trabajadores informales, y ellos reciben cada mes una cierta cantidad que está valorada en millones de dólares y que los pueden ir a cambiar a algunos supermercados de nuestro país. Otras de las medidas que tomó el gobierno nacional fueron las bolsas de alimento, entregar bolsas de alimento a las familias panameñas. Cuando un paciente ingresaba a nuestro hospital con diagnóstico de COVID positivo, a su egreso hospitalario y en coordinación con las juntas comunales, se le entregaba una bolsa de alimento para mitigar un poquito y paliar un poquito la situación económica de esa familia. Familia, economía y COVID. Verdaderamente que la COVID-19 cambió la vida de todo el mundo, nos cambió la vida a todos, la familia y desde el punto de vista laboral y económico también. Para hablar de familia no solo es importante saber cómo está conformada esa familia, quiénes son los padres, quiénes son los hijos, si cada uno tiene su rol y sabe qué hacer dentro del grupo familiar. ¿Cuál es el nivel de educación? Este es un detalle muy importante, el nivel de educación con que cuente la familia con que nosotros vamos a trabajar. El lugar donde vive, qué edad tienen sus miembros, qué creencias tienen, de qué estratos sociales provienen, cuántos trabajan, en dónde laboran, dónde se manejan ellos su mercado laboral, cuál es la salud familiar de ese paciente que nosotros estamos atendiendo, cómo son los hábitos alimenticios, qué consumen y toda una serie de factores que inciden en el vivir y en el convivir de la familia. Existen hogares que llevan bastante bien las dificultades económicas y otras que realmente no las soportan, pues sobre esta realidad de dinero
apoyan y descargan un montón de deseos y esperanzas. Ejemplo, muchas familias esperan, cuando tenemos dinero, nos vamos de viaje. Cuando tengamos dinero, vamos a celebrar la fiesta. Cuando tengamos dinero, toda su esperanza está volcada cuando tienen dinero. Y cuando eso no llega o eso no sucede, empiezan los conflictos familiares, que son tantos que nosotros manejamos en nuestra consulta. Muchas veces la responsabilidad económica recae en un solo miembro de la familia. Puede ser la madre, puede ser el padre o incluso hasta el hijo mayor que trabaja. Empieza una demanda irracional sobre esa persona, todo se descarga sobre esa persona, todos los miembros se enfocan en esa persona sin pensar el esfuerzo diario que hace por los demás. Y esos son muchos de los pacientes que llegan a nuestros cuartos de urgencias con crisis de todas índoles. Los otros se colocan en una posición demandante sin aportar en nada a la economía familiar, en tanto que otras familias se organizan sintiéndose un equipo en el que todos están incluidos. Realmente esta debe ser la ideal. Una de las cosas más importantes que una familia debe saber es que en qué posición de afecto se encuentra cada uno y cómo desde esa necesidad de cariño, de posesión, de frustración, de rabia o de comportamiento solidario, que fueron unas de las emociones o de las actitudes que más florecieron en este tiempo de pandemia, se va a relacionar con la economía de la casa. Si un miembro solamente llega a su casa a dormir, no va a aportar, no se va a sentir parte de la situación económica de esa familia. Si los miembros de la familia se quedan en la posición de que es el otro el que tiene que resolver el problema, entonces la crisis se hará inminente y la parte económica terminará siendo el mejor vehículo para destrozar la familia, y eso es lo que nosotros, en parte, como sectores de salud y que llegan un paciente en un método sistémico como el que maneja trabajo social, donde no se ve solo al paciente en sí, sino que se ve a la familia en su entorno completo. Nosotros tenemos que guiar a esas familias a adecuarse y a encontrar en ellos mismos las habilidades y las competencias para poder salir de las crisis. En cuanto a los problemas de pareja, bueno, realmente los consultorios están llenos de situaciones familiares que desencadenan condiciones de salud alarmantes. Aparte de los conflictos que pueden tener cualquier pareja, uno de los factores principales que tiende a fomentarlos, impulsarlos y hacerlos eternos son las dificultades económicas. Y la COVID-19 acrecentó la dificultad económica en las familias. Vamos a estudiar un caso que le vamos a llamar MY. Esta es una paciente femenina que ingresa a nuestro hospital, es una paciente diabética que ingresa por un evento cerebrovascular. La señora MY está unida con el señor XR de 52 años. Si vemos la estructura familiar, tuvieron 6 hijos, de ellos 3 ya están fuera del hogar, son independientes, tienen sus propias familias. Nuestra paciente convive con 3 hijos menores de edad, en edad escolar, perdón, y son adolescentes. Ella labora en una empresa privada. Una vez anunciada la pandemia, ella empieza a laborar desde su casa por teletrabajo y con reducción de su salario. Su pareja, que era conductor de taxi, palanca, ¿qué quiere decir eso? Que no era el dueño del taxi, tuvo que devolver al dueño de ese transporte selectivo y queda desempleado. Reinventarse. La ayuda que recibía la señora MY de sus 3 hijos adultos en pandemia fue suspendida, ya que 2 de ellos quedaron cesantes con suspensión de contrato. Empieza una odisea en esta familia. Casi un salario completo deja de faltar, como lo establecimos y como lo leímos anteriormente. ¿Qué hizo esta familia para poder reinventarse y continuar subsistiendo? Una de las hijas de la señora MY se va a acompañar a su hermana mayor y esta ayudaba a cuidar una niña. Allá utilizaba todo lo que eran las redes sociales para poder seguir estudiando, ya que la señora MY no podía tener 3 dispositivos a la vez para poder brindar la educación a sus hijos. 2 de los hijos que estaban con su contrato suspendidos, vamos a ver acá, empezaron a la venta de legumbres y verduras. Hicieron algo, hicieron que la economía de toda esa familia
se unificara y empezaron a hacer un solo presupuesto familiar. Empezaron a vender productos procesados y comidas preparadas, venta de artículos por redes sociales. Todos manejamos las redes sociales y hemos visto cómo están saturadas de páginas completas de personas que en pandemia abrieron negocio y vendían online para poder subsistir. Bueno, ellos tomaron también parte en esta nueva medida para mejorar la economía de la familia. Dice que ellos en su residencial tienen un WhatsApp de todos los miembros de la comunidad y allí empezaron a promocionar y a vender a través del WhatsApp. Con el ingreso, con el poco ingreso que ellos recibieron, compraron los aparatos de nebulización, con lo que también ofertaron e iban a casas y a limpiar autos. Uno de sus hijos, de la señora M.Y., maneja muy bien lo que es los cortes de cabello y también ofertaba e iba a las residencias a hacer trabajos de estilista. Empezaron a confeccionar y a vender mascarillas y gorros. Verdaderamente esta familia unió fuerzas, bueno, la paciente ingresa porque tenía muchas deudas en la vivienda que comparten, perdón, la vivienda que donde ellos residen es una vivienda hipotecada, tenían muchos compromisos bancarios y eso afectó muchísimo la salud de esta paciente hasta llegarla a una cama de un hospital. Vamos a ver un poquito sobre la realidad del panameño. Los panameños deben a las entidades bancarias unos 30.618 millones de dólares, unos 2.194 millones más que el mismo periodo del año pasado, según el informe de la APC. O sea, la deuda es tan alta de los panameños a las cuentas bancarias. Los préstamos, ya sean préstamos por tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, préstamos personales y préstamos de automóviles. Es altísima la deuda. Aseguró la APC también que el consumidor no diferencia entre lo urgente y lo necesario, lo que permea en el presupuesto familiar. Si una familia no sabe diferenciar entre comprar una fórmula para su bebé o comprar licor y se va por el licor, y eso nosotros lo vivimos todos los días cuando vemos en las filas del cuarto de urgencia un paciente asmático que sí requiere una urgencia y tras de él o delante de él hay un paciente que tiene una semana con un dolor en una uña. O sea, no sabemos diferenciar lo que es una urgencia y en la parte económica mucho menos. Según las asociaciones de consumidores, escucha este dato también muy importante, los panameños destinan gran parte de su salario en juegos de azar, licor y otros elementos innecesarios. Todo esto va a repercutir en la economía del panameño y por ende en la salud. Vamos a hablarles, antes de culminar, sobre sugerencias para mejorar nuestra economía. Para mis colegas trabajadoras sociales que día a día atienden en su consultorio o van a la comunidad cuando se empiece nuevamente a trabajar en la comunidad, o el individuo o el grupo, es muy importante que nosotros, antes de preparar un plan de acción, como mencioné hace un momento, como nosotros tenemos que ver toda la estructura familiar, desde su economía, su educación, para poder elaborar un buen plan de acción y trabajar a encaminar a esa familia a que alcance sus objetivos. Lo mismo cuando el médico está en su consulta o está con su paciente que ya tiene su plan de egreso y requiere de que ese paciente cuando retorne a su casa tenga una buena adherencia a sus medicamentos. Todo eso nosotros lo estamos manejando realmente para evitar un reingreso de nuestros pacientes a los cuartos de urgencia y a una cama de un hospital. Vamos a compartirle algunas de las sugerencias. Adecuación del presupuesto. El presupuesto es flexible. Lo debemos elaborar. Usted como depende sean sus ingresos semanales, quincenales, mensuales, usted debe elaborar un ingreso. ¿Qué es lo que usted gana? ¿Cuánto usted va a gastar en esto? Puede decir que los gastos básicos como son luz, agua, luz, agua, teléfono, internet, los puede pagar en la primera quincena o los divide.
primero, el 50% de los primeros y el 50% de la segunda quincena, como usted mejor decida hacerlo. Pero tenemos que adecuarlo. Yo creo que todos en este tiempo de pandemia adecuamos nuestra economía para mejorar y para mantenernos un poco más estables. Cuando se va al supermercado, lleva un presupuesto o lleva una lista, porque no vamos a ir y ver qué me llevo, lo que me encuentro. Y por eso es que cuando regresamos a las casas o cuando esas familias regresan a su casa, lo verdaderamente necesario no lo compraron. Mediante la capacitación y el buen manejo de las finanzas familiares, cada integrante de la familia aprende a optimizar de forma consciente los recursos disponibles. Las trabajadoras sociales son expertas manejando el tema de la economía familiar. La APC, también tiene charlas y cursos en finanzas completamente gratis. Ustedes en las redes sociales también pueden indicarle a sus familiares, a sus pacientes, que pueden ingresar a esas páginas y poder documentarse un poco más. El conocimiento de las finanzas familiares ayuda a manejar la angustia, las tensiones, las frustraciones y los conflictos intrafamiliares que vemos casi todos los días. Se pueden derivar las mejores decisiones financieras. Ya está confirmado de que las deudas ocasionan estrés financiero. La alta cantidad de deudas que tiene el panameño lo están llevando a padecer problemas y condiciones de salud que empeoran sus patologías. Así que el conocimiento en unas finanzas, en un buen presupuesto familiar, va a ayudar mucho a nuestros pacientes y, por supuesto, a la economía de la familia. Giovanna Cardiliquio, gerente general de la Asociación Panameña de Crédito, APC, mencionó que para mantener unas finanzas saludables se debe adquirir únicamente las deudas que va a poder pagar, no utilizar más del 40% del límite disponible en su tarjeta de crédito y planificar sus gastos de manera que pueda cubrirlos con sus ingresos. Realmente eso no lo hacen muchas personas, sino que con la tarjeta de crédito cubren casi la mayoría de sus gastos o sus necesidades básicas y por eso al momento de que vienen sus ingresos no les cubre y por eso hay muchísimas situaciones familiares que vemos y observamos casi todos los días. Este es parte del equipo de trabajo social del Hospital Irma de Lourdes Sanetato y no quiero finalizar sin antes agradecer a la Subdirección Nacional de Docencia e Investigación de nuestro hospital y a todo su equipo por hacerlos partícipes de este simposio. Les voy a dejar con un video que ustedes mismos que por sí mismo habla el video. Este es un reportaje que hicieron en uno de los canales de televisión de nuestro país. ¡Llegaron la piña, los guineos! ¡Buenos días, señores! ¡Tengo el aguacate! El trabajo informal gana terreno en medio de la pandemia por COVID-19. La venta de legumbres en carretillas en el distrito de San Miguelito es un ejemplo de la desesperación de los trabajadores por generar ingresos para sus hogares. Yo tenía mi trabajo, lastimosamente quedé desempleado con esto de la pandemia. Me he tenido la necesidad de vender las carretillas ya que tengo que llevar un sustento todos los días a mi casa. No es fácil, porque hay días son buenos, días son malos. La gente no sale y yo le llevo el artículo fresco, porque mi artículo es fresco del día, se lo llevo a su hogar y la gente me coopera bastante. La labor es tan pesada como su carretilla. ¡Le traigo el lácteo! ¡Venga que llevaron los productos! Pero con un buen pregón y las ganas de poner en marcha su negocio, recorren durante horas veredas, lomas, calles y cada esquina de los sectores. A las 9 de la mañana a vender, pues entonces todo que salir para tener algo en el bolsillo. Pues, se me queda en la casa, no hago nada, en la casa no hago nada, pues. Acá tengo que estar subiendo loma y bajando loma y subiendo loma. La ocupación informal también tiene sus riesgos en pandemia. Yo quisiera también que la policía nos apoyara un poco en ese sentido, que no nos estén hostigando, nos quieren llevar y no lo hacemos porque queremos, sino porque necesitamos. Las autoridades de San Miguelito han notado que hasta profesionales al perder sus trabajos han parado en la informalidad. Gente, ingenieros, médicos, en carretillas, afuera de sus casas, han improvisado negocios y hemos dictado
normas para que esta gente pueda tener su negocio y puedan tener algún sustento, dándole algún tipo de salvoconducto. Quienes han logrado sacar su salvoconducto para generar unos cuantos reales se quejan porque se les ha suspendido la entrega del bono solidario. A lo que me refiero es que nos dan el bono, nos ayuda, pero hay cosas que tenemos que comprar. A Melba Reyes de la Central de Trabajadores le preocupa que la informalidad tome fuerza, dejando a los trabajadores con contratos suspendidos sin percibir prestaciones. El pago del seguro social, tener un horario, tener vacaciones, tener su 13º mes, que eso es lo que se señala como un trabajo decente. A eso es que aspiramos. Quedarse de brazos cruzados no es una opción para ellos, sobre todo cuando cifras del Ministerio de Trabajo indican que hasta la fecha se reportan 271,000 suspensiones de contrato, de los que 28,000 se han reactivado con la reapertura de actividades económicas. El video habla por sí solo realmente, es la realidad de muchas de nuestras familias panameñas y es la realidad de nuestros pacientes que acuden a las consultas diariamente. Un fuerte abrazo, bendiciones y muchísimas gracias.